La firma que salvaría 5.000 empleos en la Ciudad de México, el acuerdo multimillonario que definiría el futuro de la industria tecnológica en todo el país, estaba a punto de colapsar de forma irreversible. El destino de una década de trabajo pendía de un hilo muy delgado. Y todo porque el único hombre que sostenía la llave maestra, el único individuo capaz de cerrar el trato y calmar a los inversionistas internacionales, estaba siendo humillado en la entrada principal. Estaba siendo bloqueado, juzgado y descartado por los guardias de seguridad del imponente corporativo en el corazón de Polanco, quienes lo confundieron con un simple mensajero o un pordiosero. Lo que esos guardias, Torres y Morales, no sabían era que su desprecio matutino no solo costaría millones de dólares, costaría el alma misma de la empresa que juraban proteger con tanto celo. Eran las 9:15 de la mañana. El lobby del corporativo Axis, una torre de 40 pisos de cristal y acero que brillaba bajo el sol matutino de la capital, era un despliegue de opulencia. El mármol travertino del suelo reflejaba las luces LED como un espejo. Ejecutivos con trajes de miles de pesos cruzaban el vestíbulo con prisa, sus zapatos italianos resonando con un eco de importancia, y en medio de ese lujo controlado estaba él. Don Ismael Castillo llevaba una camisa de manta sencilla, pantalones de gabardina desgastados por el tiempo y unos guaraches de cuero que habían visto incontables kilómetros de polvo. En su mano derecha cargaba un viejo morral de lona, pesado, que parecía contener herramientas o quizá algo de comida. Su rostro estaba surcado por arrugas profundas, pero sus ojos, oscuros y penetrantes, observaban todo con una calma que desentonaba con el caos de la situación. Torres, el guardia más joven y musculoso, fue el primero en cerrarle el paso. Torres disfrutaba del pequeño poder que le daba su uniforme azul marino. Le gustaba juzgar a la gente, decidir quién pertenecía y quién no. Y este hombre evidentemente no pertenecía. Olía a polvo, a madera, a algo antiguo que chocaba con el aroma a café gourmet y perfume caro del lobby. Torres soltó una risa breve y condescendiente antes de siquiera hablar, cruzando los brazos sobre su pecho mientras el hombre mayor se acercaba a la puerta giratoria. Para él era simple. El edificio era una fortaleza y él era el guardián. Este anciano era, en el mejor de los casos, un error, y en el peor, una amenaza para la limpieza del lugar. No podía permitir que esa imagen contaminara el ambiente de éxito que tanto costaba mantener. Morales, su compañero, era un hombre mayor, más cerca de la jubilación que de la acción. Había visto de todo en sus 20 años en ese mismo puesto. Había visto a millonarios caer y a nuevos ricos subir. A diferencia de Torres, Morales no sentía desprecio, solo cansancio. Para él, las reglas eran las reglas, y las reglas mantenían el mundo en orden. Si el hombre no estaba en la lista, no pasaba. No importaba si era un rey o un mendigo. Miró al anciano con una evaluación neutral, notando la firmeza en su postura. Había algo en él, una dignidad que no cuadraba con su ropa, pero Morales rápidamente descartó esa sensación. El protocolo era claro, y él estaba allí para seguirlo, no para hacer juicios de carácter. Torres, tranquilo, le dijo a su compañero, vamos a seguir el procedimiento. Justo cuando don Ismael ponía un pie en el mármol reluciente, Torres levantó una mano, firme y autoritaria, casi tocando el pecho del anciano. Disculpe, señor. ¿A dónde cree que va? Soltó Torres, su voz cargada de un sarcasmo apenas disimulado. No dijo buenos días, no preguntó, ¿puedo ayudarle? Fue una barrera verbal diseñada para intimidar y rechazar. Don Ismael se detuvo a 1 centímetro de la mano del guardia sin retroceder. Sus ojos tranquilos se encontraron con los ojos agresivos de Torres. El contraste entre la arrogancia del joven uniformado y la serenidad del anciano fue palpable. El TUM
Silencio en el lobby pareció intensificarse por un segundo, mientras un par de ejecutivas miraban la escena de reojo antes de apresurarse hacia los elevadores. Don Ismael respiró hondo, ignorando la falta de respeto. Su voz, cuando habló, era sorprendentemente firme, con un ligero acento del norte, una voz que sonaba acostumbrada a dar órdenes, aunque estuviera envuelta en humildad. «Buenos días, joven. Vengo a la reunión de las 9, con el licenciado Javier Montemayor, en el piso 40. Es urgente que suba ahora mismo». No suplicó, lo afirmó. La urgencia en su voz no era de pánico, sino de hecho. Miró el reloj de pared digital sobre la recepción. 9:17 AM. Cada segundo que pasaba, sentía cómo el edificio entero temblaba bajo el peso de lo que estaba en juego, algo que solo él y Javier sabían. Torres soltó una carcajada que resonó en el vestíbulo. Se giró hacia Morales, quien permanecía junto al mostrador de seguridad, con su tableta de registro en la mano. «¿Escuchaste eso, Morales? El señor dice que tiene una cita con el licenciado Montemayor, con el director general». Así, sin más. Volvió su mirada burlona hacia Ismael. «Claro, señor. Supongo que el licenciado Montemayor lo espera para tomar café. ¿Tiene una cita registrada? Porque, discúlpeme, pero no tiene la apariencia de ser un socio de negocios del corporativo. Quizá viene a mantenimiento, pero ellos entran por la puerta de servicio, en el sótano». Don Ismael apretó los labios, sintiendo una ola de frustración, pero la mantuvo a raya. Sabía que enojarse solo empeoraría las cosas. «Sí, tengo cita, a las 9. Ya voy 17 minutos tarde. Por favor, revise su lista». Ismael Castillo insistió, su voz manteniéndose nivelada, aunque por dentro sentía como el tiempo se escurría. Sabía lo volátiles que eran los inversionistas que esperaban arriba. Sabía que Javier estaría al borde de un colapso nervioso. Había prometido a Javier que estaría allí, que salvaría la compañía que ambos habían construido desde los cimientos, y ahora estaba siendo detenido por un guardia que ni siquiera había nacido cuando ellos colocaron la primera piedra. Morales, haciendo su trabajo, se acercó con la tableta. Su rostro era una máscara de burocracia. «Su nombre, por favor, completo», tecleó lentamente mientras Ismael hablaba. «Ismael Castillo Rojas». Morales frunció el ceño, sus dedos moviéndose sobre la pantalla. Revisó la lista del día. Luego revisó la lista de visitantes permanentes. Negó con la cabeza. «No, señor. No hay ningún Ismael Castillo Rojas en la lista de visitas, ni para el piso 40, ni para ningún otro. Y el licenciado Montemayor tiene su agenda bloqueada hoy. Reunión confidencial». Morales levantó la vista de la tableta. Su expresión ahora era de sospecha. «No hay nadie registrado con ese nombre». Un sudor frío comenzó a formarse en la frente de don Ismael. Javier. ¿Qué había hecho Javier? «¿Cómo que no estoy?» Él sabía que venía. Tal vez esté bajo el nombre de la empresa, o quizá olvidó registrarme. Es una reunión muy privada. Por favor, solo llame al piso 40. Pregunte por Elena, su asistente. Dígale que Ismael Castillo está aquí abajo». La mención de un posible olvido solo aumentó la desconfianza de los guardias. Para ellos era la excusa clásica de alguien que intentaba colarse. Las reuniones confidenciales eran las más seguras y nadie simplemente olvidaba registrar al invitado principal. Torres volvió a reírse, esta vez con más fuerza. «Ja, confidencial, privada. Llame a Elena. Mire, Don, aquí no entra nadie sin registro, y mucho menos al piso 40. Con esa facha», dijo, señalando el morral de lona, «dudo mucho que tenga asuntos importantes aquí. Francamente, creo que está intentando estafarnos o vender algo, y no estamos interesados, así que le voy a pedir que se retire, por las buenas». Torres dio un paso adelante, usando su presencia física para intimidar a Ismael, tratando de forzarlo a retroceder hacia la puerta giratoria por pura vergüenza o miedo.
Don Ismael no se movió ni un centímetro. En lugar de eso, apretó con más fuerza su morral de lona. El peso dentro lo anclaba al suelo. Joven, usted no entiende. Lo que hay en esta bolsa, lo que traigo aquí, es lo que el licenciado Montemayor necesita para esa reunión. Si yo no subo, todo se pierde. El morral no contenía solo papeles. Contenía el corazón de la empresa. Contenía el prototipo original, el alfa, la pieza de ingeniería que él mismo había soldado en su garaje hacía 30 años y que había dado origen a todo el imperio Axis. Era la única prueba física de su fundación, algo que los inversionistas habían exigido ver. La mención del contenido de la bolsa alertó a Torres. «¿Qué trae ahí?», preguntó bruscamente, cambiando su tono de burla a uno de agresión. «Protocolo de seguridad. Voy a tener que revisar esa bolsa». Torres extendió la mano, intentando tomar el morral de don Ismael. Para él, la negativa del anciano a irse, combinada con una bolsa pesada y misteriosa, activó todas las alarmas de seguridad. Podría ser cualquier cosa, desde herramientas para robar hasta algo mucho peor. Su deber era neutralizar la amenaza, y este hombre se estaba convirtiendo en una. Don Ismael dio un paso atrás bruscamente, protegiendo el morral contra su pecho como si fuera un niño. «¡No toque esto!». Su voz retumbó con una autoridad inesperada, haciendo que Torres se detuviera en seco. «Solo Javier, el licenciado Montemayor, puede ver lo que hay aquí. Es propiedad privada de la empresa». El cambio en el tono de Ismael fue tan repentino que incluso Morales levantó la vista, sorprendido. El anciano humilde había desaparecido, reemplazado por alguien que claramente estaba acostumbrado a que lo obedecieran. Pero para Torres, esto solo era una confirmación de su agresividad. Mientras la tensión aumentaba, Sofía, la recepcionista, observaba todo desde su escritorio elevado. Era una mujer joven, inteligente, que había trabajado allí durante 2 años. Había visto a Torres abusar de su autoridad antes, pero esto era diferente. Había algo en la voz del anciano, una seguridad absoluta que no encajaba con su apariencia. No sonaba desesperado o loco, sonaba legítimo. Sofía sentía un nudo en el estómago. El protocolo decía que no debía intervenir, que la seguridad era asunto de los guardias, pero su intuición le gritaba que algo estaba terriblemente mal. Los guardias estaban a punto de cometer un error catastrófico. Morales, el guardia mayor, intentó calmar la situación. Sacó su radio del cinturón, su pulgar sobre el botón. «Señor Castillo, le estoy dando una última advertencia. Entienda nuestra posición. Usted no está en la lista. Se niega a que revisemos su bolso. Está alterando el orden en el vestíbulo. Si no se retira pacíficamente por su propia voluntad en este instante, tendremos que usar la fuerza y llamar a una patrulla de la policía de la Ciudad de México. No queremos hacerle esto, pero nos está obligando. Por favor, retírese». Morales hablaba con calma, pero su mano estaba firme, lista para pedir refuerzos. Don Ismael miró el reloj de nuevo. 9:20 AM. El tiempo se había acabado. Su calma se rompió, reemplazada por una urgencia desesperada. «Escúchenme bien los dos. Si no subo en este preciso momento, si no estoy en esa sala en los próximos 5 minutos, esta empresa, la empresa que les paga su sueldo, va a perder el contrato más grande de su historia. Van a perderlo todo, ¿entienden? ¡Todo!». El grito de Ismael resonó, y esta vez varios ejecutivos se detuvieron a mirar abiertamente. La escena estaba escalando de una molestia a un escándalo público. Morales, al escuchar el grito, miró fijamente a don Ismael. Entrecerró los ojos. Había algo terriblemente familiar en ese rostro. «Castillo Rojas», murmuró para sí mismo. Recordó vagamente hacía muchos años cuando empezó. Se hablaba de un socio fundador, el ingeniero, el cerebro que había desaparecido. Pero las historias decían que se había vuelto loco o que había muerto.
Lo llamaban el fundador fantasma. Morales sacudió la cabeza. No, era imposible. Este hombre era un vagabundo. Ya basta, dijo en voz alta. Torres, sácalo. Con cuidado, pero sácalo. Torres sonrió complacido. Era la autorización que esperaba. Se acercó a Ismael y puso su mano firmemente en el hombro del anciano. Se acabó el show, abuelo. Vamos a caminar. En el instante en que Torres puso su mano sobre él, Morales levantó su radio. Central, tenemos un 1031 en el lobby de Polanco. Necesitamos apoyo para remover a un individuo agresivo. Se niega a cooperar. Estaba a punto de presionar el botón de transmisión cuando una voz aguda cortó el aire. ¡Esperen! Era Sofía, la recepcionista. Se había puesto de pie, su rostro pálido. Mientras tanto, en el piso 40, el infierno era una sala de juntas con vista panorámica al castillo de Chapultepec. El aire estaba tan tenso que se podía cortar. Javier Montemayor, el director general, se secaba el sudor de la frente con un pañuelo de seda. Su traje Brioni de 100,000 pesos se sentía como una armadura de plomo. Había llamado al celular personal de Ismael 20 veces, todas directamente al buzón de voz. Sabía que Ismael era particular. Odiaba los edificios corporativos, odiaba los trajes, pero le había jurado que estaría allí. Le había jurado que traería el alfa. Frente a Javier estaban los inversionistas. Eran un consorcio internacional que ofrecía un rescate hostil. La empresa Axis, aunque parecía exitosa, estaba al borde de la quiebra gracias a una serie de malas inversiones que Javier había hecho ignorando los consejos de Ismael. Ricardo Valdés, el líder del consorcio, era un hombre frío, de ojos grises como el acero, conocido en el mundo financiero como el tiburón de Polanco. Representaba el dinero viejo, el poder heredado. Miraba su reloj Patek Philippe con una impaciencia calculada, disfrutando del nerviosismo de Javier. Junto a él estaba la licenciada Beatriz Herrera. Ella era diferente. Era la ingeniera principal del consorcio, la experta técnica. No le importaba el drama, le importaban los hechos. Había construido su carrera desde abajo y era conocida por su mente analítica y su habilidad para detectar fraudes. Fue ella quien había insistido en la reunión. Javier, dijo con voz cortante, nos prometiste al socio misterioso, nos prometiste al fundador fantasma y lo más importante, nos prometiste el prototipo original. Sin esa prueba, este trato no existe. Sospechamos que ese socio ni siquiera es real. Javier tragó saliva, su garganta seca. Recordó la última vez que había visto a Ismael, hacía 6 meses, en el pequeño taller de carpintería de Ismael en la colonia Narvarte. Ismael estaba cubierto de aserrín, trabajando en una silla de madera. Javier le había suplicado. Ismael, la cagué, perdí millones en la bolsa, Valdés nos va a devorar, van a desmantelar la empresa, Ismael, tu empresa. Ismael lo había mirado con esos ojos decepcionados. Es nuestra empresa, Javier. O lo era. La convertiste en un casino. ¿Y ahora quieres que yo, el fantasma, aparezca para salvarte el pellejo? Javier le había rogado y finalmente Ismael aceptó, pero con una condición. Lo haré, pero lo haré a mi manera. Y esta será la última vez, Javier. Después de esto, las cosas cambiarán. Ricardo Valdés se puso de pie abruptamente. El sonido de su silla, arañando el suelo de madera de lujo, fue como un disparo. Se acabó. Son las 9:22. Llevamos esperando 22 minutos. Esto no es solo una falta de respeto, es un insulto directo. Javier, tu farsa se terminó. Retiramos la oferta de rescate. Compraremos sus activos cuando el banco los liquide la próxima semana. Que tengas un buen día. Cerró su portafolio de cuero con un golpe seco. Beatriz Herrera también comenzó a recoger sus cosas, aunque su expresión era más de decepción que de ira.
No, por favor, esperen, gritó Javier, su voz rompiéndose. Les juro que es real. Él es excéntrico, es un genio. No entiende de horarios, de protocolos, pero es el cerebro detrás de todo esto. Por favor, Ricardo, Beatriz, solo 5 minutos más, 5 minutos. Javier estaba humillándose, el gran director general reducido a un suplicante. Odiaba a Ismael en ese momento, odiaba su teatro, su humildad fingida, su insistencia en vivir como un pobre cuando era el verdadero dueño de todo. Siempre se lo había advertido. Un día, Ismael, tu teatro nos va a costar caro. Valdés soltó una risa amarga. El fundador fantasma, el genio excéntrico. Javier, por favor, sabemos la verdad. Tu empresa está en quiebra. Te ofrecimos una salida digna, una fusión. Pero sigues con esta fantasía de un socio oculto que vendrá a salvarte. Es patético. Se dirigió hacia la puerta. Beatriz, vámonos. Tenemos una comida en el Club de Industriales. Beatriz Herrera asintió, aunque miró a Javier una última vez. Lo siento, Javier, realmente quería ver el Alfa. Era una leyenda de mis días de universidad, pero las leyendas no pagan las nóminas. En ese preciso instante, Elena, la asistente ejecutiva de Javier, que había estado esperando fuera de la sala, entró corriendo pálida como un fantasma. Licenciado, disculpe, están llamando de... Pero antes de que pudiera terminar, el teléfono de la sala de conferencias sonó estridente. Todos se congelaron. Javier apretó el botón del altavoz. ¿Qué? Ladró al teléfono, su paciencia rota. La voz temblorosa de Sofía, la recepcionista, llenó la sala. Licenciado Montemayor, perdón por la interrupción, habla Sofía de recepción. Es que hay un señor aquí, dice llamarse Ismael Castillo. Javier Montemayor no la dejó terminar. El color desapareció de su rostro. Ismael Castillo, susurró. Luego, un grito ensordecedor que hizo saltar a todos en la sala. ¿Ismael Castillo está en recepción? El silencio que siguió fue absoluto. Ricardo Valdés, que tenía la mano en el pomo de la puerta, se detuvo. Beatriz Herrera abrió los ojos de par en par. Elena, la asistente, se tapó la boca, entendiendo la magnitud del desastre. Javier se abalanzó sobre el teléfono, casi arrancándolo de la mesa. ¿Y qué hace ahí abajo? ¿Por qué no está aquí?, rugió. La voz de Sofía temblaba tanto que apenas se entendía. Licenciado, es que no estaba en la lista de visitas. Y los guardias Torres y Morales no lo dejaron pasar. Pensaron que, por su apariencia, la voz se apagó, pero no necesitaba decir más. Javier sintió que la sangre le hervía y luego se le congelaba en las venas. El teatro de Ismael, la arrogancia de sus guardias, todo había conspirado para crear la tormenta perfecta. «¡Son unos idiotas!», gritó. «¡Súbanlo! ¡Súbanlo ahora mismo por el elevador privado! ¡Ahora!». Golpeó el teléfono para colgar. De vuelta en el lobby, el grito de Javier había resonado claramente. Desde el escritorio de Sofía, Torres y Morales se habían quedado congelados. La mano de Torres seguía en el hombro de Ismael, pero ahora parecía una estatua. El color había desaparecido por completo de su rostro. Morales, el guardia mayor, cerró los ojos, sintiendo un vacío en el estómago. «Madre mía», susurró. El fundador fantasma, el hombre al que casi arrestan, era real. El hombre que Morales había reconocido vagamente era, de hecho, la leyenda. El desastre era total. Sofía colgó el teléfono, sus manos temblando tan fuerte que apenas podía acertar. Miró a los dos guardias con una mezcla de miedo y rabia. Él es el invitado de honor. Es don Ismael Castillo. Torres retiró su mano del hombro de Ismael como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Dio un paso atrás, tartamudeando. No sabíamos. Señor,
Morales, por su parte, parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. Bajó la cabeza, incapaz de mirar a Ismael a los ojos. Había fallado en 1990. Su trabajo, no por seguir el protocolo, sino por fallar en ver al hombre. Don Ismael se ajustó el morral sobre el hombro. No dijo, se los dije. No mostró triunfo ni ira. Solo los miró con una profunda y agotadora tristeza. La misma historia, una y otra vez. 30 años y la gente seguía juzgando el envase sin molestarse en ver el contenido. Miró a Torres, que temblaba. Miró a Morales, que estaba pálido. Luego miró a Sofía, que lo miraba con ojos llenos de disculpa. Él asintió levemente hacia ella, un gesto de agradecimiento por su intervención. ¿Por dónde es el elevador privado?, preguntó en voz baja. Torres, en un pánico total por salvar su trabajo, se precipitó hacia un panel de madera oscura en la pared. «Por aquí, don Ismael. Señor Castillo, permítame». Pasó una tarjeta de acceso especial y el panel se deslizó, revelando un elevador de acero inoxidable pulido. «Señor, de verdad, no teníamos idea. Usted no estaba en la lista. Su ropa». Ismael simplemente levantó una mano para detener la cascada de excusas patéticas. No quería oírlas, no ahora. Entró en el elevador. Morales se acercó, su rostro una máscara de arrepentimiento. «Señor Castillo, discúlpeme. Fue un error imperdonable». Don Ismael se volvió hacia ellos justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Miró a los dos hombres. «Ustedes solo hicieron su trabajo», dijo con calma, «pero lo hicieron mal». Torres abrió la boca para protestar, para decir que solo seguían órdenes. Pero Ismael continuó. «Su trabajo no es juzgar, su trabajo es proteger, y hoy casi destruyen lo que juraron proteger, no por un criminal, sino por un prejuicio». Las puertas de acero se cerraron, dejando a Torres y Morales solos en el lobby, con el eco de esas palabras y la certeza absoluta de que sus carreras habían terminado. El viaje en el elevador fue silencioso. Solo se oía la música ambiental suave y el zumbido casi imperceptible del motor. Ismael se miró en el reflejo de las paredes de acero, pulido. Vio al anciano con ropa de trabajo, sonrió con tristeza. Se había puesto esta misma ropa a propósito. Era la misma camisa de manta y los mismos pantalones que usaba 30 años atrás, en el garaje de la colonia Narvarte, cuando soldó el prototipo Alfa. Se lo había prometido a sí mismo. Si alguna vez tenía que volver a ese mundo de vidrio y acero que tanto despreciaba, lo haría como él mismo, no como el disfraz que ellos esperaban. Las puertas se abrieron en el piso 40. El ambiente era completamente diferente. Alfombra gruesa, arte moderno en las paredes y un silencio tenso. Elena, la asistente de Javier, estaba allí, visiblemente alterada, casi llorando. «Don Ismael, gracias a Dios, por favor perdónenos, no sabíamos qué seguridad». Ismael la interrumpió con un gesto amable. «No es tu culpa, Elena. ¿Siguen aquí?». Elena asintió, tragando saliva. «Sí, el licenciado Montemayor apenas logró detenerlos, pero están furiosos. Por favor, rápido». Lo guió por un pasillo corto hacia la imponente puerta doble de caoba de la sala de juntas. Elena abrió la puerta. Todos los rostros en la sala se giraron hacia ellos. Javier Montemayor corrió hacia él, su rostro una mezcla de alivio y pánico. «Ismael, Ismael, gracias a Dios que llegaste. Creí que...». Pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de Ismael. No había alivio allí, solo una calma glacial. Don Ismael entró lentamente en la sala, con su ropa humilde y su morral de lona. Los inversionistas, Ricardo Valdés y Beatriz Herrera, lo miraron con absoluto desconcierto. Esto no era un genio excéntrico. Esto, para ellos, era un indigente. Ricardo Valdés miró a Ismael de arriba a abajo con desdén. Luego se giró hacia Javier. «Javier, ¿esto es una broma de muy mal gusto? ¿Nos hiciste esperar media hora por tu jardinero?».
¿O es tu chofer? La humillación en la voz de Valdés era palpable. Claramente pensaba que Javier Montemayor se estaba burlando de ellos, que esto era una especie de truco, desesperado para ganar tiempo. Beatriz Herrera, la ingeniera, frunció el ceño, pero su mirada era diferente. No miraba la ropa de Ismael, miraba el morral que él sostenía con tanto cuidado. Javier Montemayor, recuperando un poco de su compostura, se paró derecho. «Señores», dijo, su voz temblando ligeramente, «les pido una disculpa por el retraso. Hubo un terrible malentendido en la recepción. Les presento a don Ismael Castillo Rojas, el cofundador, el socio mayoritario y el cerebro original detrás de cada patente que posee Corporativo Axis». El silencio en la sala fue tan denso que pareció absorber todo el sonido. Valdés y Herrera miraron de Javier a Ismael, incrédulos. Valdés soltó una risa seca, incrédula. «El socio mayoritario. Javier, ¿esperas que nos traguemos esto? Este hombre con ropa de campesino. ¿Dónde están los documentos? ¿Dónde están las pruebas? Estamos aquí para hablar de un rescate de cientos de millones de dólares, no para escuchar cuentos de hadas sobre fundadores perdidos». Valdés estaba furioso, se sentía manipulado. Estaba convencido de que Ismael era un actor contratado por Javier en un intento patético de validar sus historias. «Muéstrenme las acciones, muéstrenme los registros». Beatriz Herrera intervino, su voz tranquila pero cortante. «Señor Valdés, por favor». «Señor Castillo», dijo, dirigiéndose a Ismael directamente, ignorando a Javier. «Usted entiende nuestra posición. La empresa está técnicamente insolvente. El licenciado Montemayor nos aseguró que usted poseía no solo la mayoría de las acciones, sino también la propiedad intelectual clave que nunca fue transferida legalmente a la corporación, específicamente el prototipo funcional del motor Alfa. ¿Es eso cierto? ¿Lo trae con usted?» Su mirada estaba fija en el morral. Don Ismael caminó lentamente hacia la enorme mesa de conferencias de caoba. No dijo una palabra. Ignoró a Valdés y a Javier. Sus ojos se encontraron con los de Beatriz Herrera. Vio en ella la curiosidad de una verdadera ingeniera, no la avaricia de un financiero. Puso su pesado morral de lona sobre la superficie pulida. El sonido sordo hizo eco en la sala. Todos los ojos estaban pegados a esa bolsa sucia. Con calma, desató el nudo de cuerda que cerraba el morral. Metió la mano. Lo primero que sacó no fue un documento. Fue un objeto envuelto en una vieja manta de franela. Lo desenvolvió con cuidado. Era una caja de metal del tamaño de una batería de coche, abollada con cables y bobinas expuestas. Una pieza de lo que parecía ser basura tecnológica. Lo colocó en el centro de la mesa. Javier Montemayor contuvo el aliento. Hacía 30 años que no veía ese objeto, el Alfa, el motor magnético que habían construido en su garaje y que la ciencia decía que era imposible, el motor que Axis había miniaturizado y que ahora estaba en todos los servidores de alta velocidad del mundo. Beatriz Herrera se puso de pie de un salto, sus ojos abiertos como platos. Se acercó a la mesa, casi temblando. No puede ser», susurró. Extendió una mano, pero no se atrevió a tocarlo. «Es el Alfa. Es el prototipo de 1993. Creí que se había perdido en el incendio de la primera bodega. Está en todos los libros de texto de ingeniería. El diseño imposible». Miró a Ismael, su escepticismo reemplazado por un asombro reverencial. ¿Usted lo construyó?» Ismael asintió levemente. «Lo saqué del fuego yo mismo». Javier estaba demasiado ocupado salvando los libros de contabilidad. Ricardo Valdés miraba el trozo de metal sin entender. «Es un pedazo de chatarra. ¿Qué prueba eso?» Don Ismael entonces metió la mano de nuevo en el morral. Esta vez sacó una carpeta de cuero vieja y gastada. La abrió. Sacó un documento amarillento, doblado.
el acta constitutiva original de Motores Axis S.A. de CV. Lo deslizó sobre la mesa hacia Valdés. «Lea las acciones», dijo Ismael en voz baja. Valdés lo tomó, lo leyó. Sus ojos se abrieron. Accionista A, Ismael Castillo. Rojas, 90% de las acciones. Accionista B, Javier Montemayor, 10%. El shock fue total. Javier Montemayor, el hombre que dirigía el imperio, ¿era solo dueño del 10%? Valdés miró a Javier, que se negó a hacer contacto visual. «Tú nos mentiste. Dijiste que eras socio mayoritario». Javier finalmente habló, su voz débil. Yo manejo la empresa. Ismael nunca quiso tener nada que ver con la administración. Él solo investigaba. Pero sí, él es el dueño. De todo». La admisión colgó en el aire devastadora. Javier no era el rey, era el mayordomo, y acababa de llevar el castillo a la ruina. Ismael miró a Valdés. «Javier casi lleva mi empresa a la quiebra. Mi empresa, la que construí con mis manos en un taller». Luego miró fijamente a Ricardo Valdés, sus ojos penetrantes pareciendo leerle el alma. «Usted se parece mucho a su padre, Ricardo Valdés, el Toro. Lo conocí hace mucho tiempo. Él también usaba trajes caros». Esta declaración, tan fuera de lugar, confundió a todos. Javier y Beatriz miraron a Ismael sin entender la conexión. Ricardo Valdés se puso rígido. Su apodo, el Tiburón, era público, pero el Toro era como llamaban a su padre, un industrial de la vieja guardia, conocido por su temperamento brutal. «¿Usted conoció a mi padre?», preguntó Valdés, su voz perdiendo su filo, reemplazada por una genuina confusión. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo un viejo ingeniero que vivía en las sombras conocía a uno de los hombres más poderosos del México de los 80? «Sí, lo conocí», dijo Ismael, su voz tranquila mientras guardaba el alfa de nuevo en su morral. «Yo era guardia de seguridad en su edificio, el Corporativo Valdés, en Insurgentes, en 1990. Yo tenía su edad, Torres», dijo, aunque Torres no estaba allí. Su padre, don Ricardo el Toro Valdés, me despidió él mismo. Me gritó delante de todo el lobby. Me humilló. ¿Sabe por qué? Porque dejé pasar a un técnico de mantenimiento por la entrada principal en lugar de hacerlo ir. Hasta el sótano. Dijo que ensuciaba la imagen de su edificio. El silencio en la sala era ensordecedor. Beatriz Herrera se tapó la boca. Javier Montemayor no podía creer lo que estaba oyendo. Ricardo Valdés estaba pálido, como si hubiera visto un fantasma. La ironía era tan espesa, tan increíble, que parecía una broma cósmica. El hombre que estaba allí para comprar la compañía en bancarrota, el Tiburón, era el hijo del hombre que había despedido y humillado al verdadero dueño de esa compañía cuando era un simple guardia de seguridad. La vida había dado una vuelta completa y brutal. Ismael continuó, su voz sin rencor, solo declarando hechos. «Su padre me arrojó mi último pago al suelo. Me dijo que yo nunca sería nada más que un gato de puerta. Me dijo que la gente como yo, que no entendía de imagen, estaba destinada a fracasar». Ismael hizo una pausa, mirando el prototipo en su bolso. «Usé el dinero de esa liquidación, esos pocos miles de pesos, para comprar las piezas de Esto», señaló el Alfa. «Construí mi compañía sobre la idea de que el valor está en el interior, no en la apariencia, algo que su padre nunca entendió. Y parece que usted, licenciado Valdés, tampoco». Ricardo Valdés se sentó pesadamente en su silla. Estaba derrotado, no por los números, sino por la historia. La narrativa lo había destruido. Cualquier intento de tomar la compañía ahora parecería un acto de venganza familiar, una repetición de la tiranía de su padre. Había perdido toda la ventaja moral y estratégica. Ismael Castillo no era solo un fundador, era una leyenda viviente, la encarnación de la superación contra el clasismo que su propia familia representaba.
Miró a Ismael y por primera vez no vio a un pordiosero, vio al hombre que había vencido a su padre. Ismael entonces se giró hacia Javier Montemayor, su socio, su amigo, el hombre que había traicionado su confianza. «Javier», dijo Ismael, y su voz ahora era dura, «estás relevado de tu puesto como director general. Efectivo, inmediatamente. Te vas a tomar unas largas vacaciones, sin sueldo. Cuando regreses, si es que regresas, empezarás en el Departamento de Control de Calidad. Necesitas recordar cómo huelen los motores, no solo cómo huele el dinero». Javier asintió, con lágrimas en los ojos. No dijo nada, solo se levantó y salió de la sala, un hombre roto. Finalmente, don Ismael se dirigió a Beatriz Herrera, la ingeniera. «Licenciada Herrera, usted reconoció el alfa. Usted entiende el valor real de esto», dijo, golpeando el morral. «Usted no ve chatarra, ve el futuro». Ella asintió, fascinada. «La oferta de rescate de Valdés», continuó Ismael, «se cancela, está rechazada». Valdés levantó la vista sorprendido. «Pero la empresa quebrará». Ismael sonrió. «No. En lugar de eso, licenciada Herrera, le ofrezco a usted la posición de directora general interina de Corporativo Axis. Usted y yo vamos a reestructurar esta empresa desde cero. Vamos a volver a la ingeniería, no a la especulación». Beatriz estaba atónita. Pero yo trabajo para el consorcio de Valdés». Ismael la miró. «Usted trabaja para la ingeniería. Yo la necesito». Luego miró a Ricardo Valdés, que estaba procesando su derrota. «Y usted, licenciado Valdés, si quiere participar en la nueva Axis, si quiere que su dinero realmente trabaje, puede invertir, pero no como un buitre comprando carne muerta. Invertirá como un socio minoritario, bajo mis términos y bajo la dirección de la licenciada Herrera. Es su oportunidad de enmendar el error de su padre». Valdés, humillado pero impresionado, asintió lentamente. «Acepto, don Ismael». La primera orden ejecutiva de don Ismael Castillo, como nuevo CEO en funciones, antes de pasarle el mando a Beatriz, fue simple. «Elena», le dijo a la asistente que había vuelto a entrar, «comunique a Recursos Humanos que, a partir de este momento, todo el personal de seguridad y limpieza de este edificio y de todas nuestras instalaciones en el país recibe un aumento del 100% de su sueldo, inmediatamente. Y dígales que es una orden directa mía, Ismael Castillo, el antiguo guardia de seguridad». Don Ismael recogió su morral de lona. No se despidió. Dejó a Beatriz y a un asombrado Ricardo Valdés en la sala de juntas para que comenzaran a trabajar en los detalles. Elena lo acompañó al elevador privado, incapaz de articular palabra, solo asintiendo con respeto. Él le sonrió amablemente. «Buen trabajo hoy, Elena. No dejes que te intimiden». Ella lo vio entrar en el elevador, sintiendo que acababa de presenciar un capítulo de la historia. El fundador fantasma había regresado y había limpiado la casa en menos de una hora. El elevador descendió. Ismael volvió a mirar su reflejo. El mismo hombre con la misma ropa, pero se sentía más ligero. Había temido este día durante 30 años, el día en que tendría que volver al mundo corporativo, al mundo que lo había rechazado. Pero ahora estaba hecho, había salvado su legado, había protegido los empleos y había puesto la empresa en manos de alguien que, como él, entendía que el valor estaba en la creación, no en la apariencia. El peso del pasado, la humillación a manos del toro Valdés, finalmente se había disipado. Las puertas se abrieron en el lobby. La atmósfera había cambiado. Sofía, la recepcionista, estaba de pie junto a su escritorio, esperándolo. Los ejecutivos que pasaban ahora parecían notar el silencio tenso. Cerca de la puerta principal, de pie, rígidos como estatuas, estaban Torres y Morales. Estaban pálidos, sudando frío. Sabían que su destino se había decidido en el piso 40.
Vieron a don Ismael salir del elevador y sintieron que sus estómagos caían. Estaban esperando la sentencia de muerte laboral. Don Ismael caminó directamente hacia ellos, no hacia la salida. Se detuvo frente a los dos guardias. Torres, el joven arrogante, ahora temblaba visiblemente. No podía levantar la mirada del suelo. Señor, don Ismael, yo quiero disculparme. No tenía derecho. Morales, el mayor, simplemente se quitó la gorra, sosteniéndola contra su pecho. Señor Castillo, cometimos un error terrible. No hay excusa. Lo juzgamos por su ropa. Aceptaremos cualquier castigo. Entendemos si nos despide. Ismael los miró a ambos, luego miró a Morales. Usted me reconoció, ¿verdad? Por un segundo. Vi sus ojos. Morales asintió, su rostro lleno de vergüenza. Sí, señor. Hace años oí la historia del fantasma, pero lo descarté. Pensé que era imposible, que solo era un viejo cuento. Ismael asintió. Lo imposible, por eso este edificio existe, porque hice lo imposible. Miró a Torres. Y tú, tienes mucho poder en este uniforme, y lo usas como un garrote. Te pareces mucho a un hombre que conocí. No estoy enojado con ustedes, continuó Ismael, y los dos guardias levantaron la vista sorprendidos. ¿No? Ismael negó con la cabeza. No voy a despedirlos, al contrario. Acabo de duplicarles el sueldo. Torres y Morales parpadearon, incrédulos. ¿Qué? Ismael puso una mano en el hombro de Torres y esta vez el guardia no se movió. Están haciendo su trabajo mal. Su trabajo no es mantener fuera a los que se ven pobres. Su trabajo es ver, no solo mirar, aprender a ver la intención, el carácter. Hoy fallaron, pero les estoy pagando más para que aprendan a hacerlo mejor. Torres sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, una mezcla de alivio y una vergüenza profunda. Señor, no sé qué decir. Gracias. Ismael asintió. No digas nada, solo haz una cosa por mí. La próxima vez que veas a alguien, a quien sea, no importa cómo vista, trátalo con el respeto básico que un ser humano merece. No porque pueda ser el dueño secreto del edificio, sino porque es lo correcto. ¿Entendido? Torres asintió vigorosamente. Sí, señor. Se lo prometo, señor. Ismael sonrió levemente. Bien. Se giró para irse. Sofía, la recepcionista, se había acercado. Señor Castillo. Él se detuvo. Gracias, Sofía. Tú sí viste. Hiciste la llamada. Salvaste el día. Ella se sonrojó. Yo solo hice mi trabajo. Ismael sonrió. No, hiciste más que eso. No dejaste que el protocolo matara tu intuición. Cuídate mucho. Don Ismael Castillo se giró y caminó hacia la puerta giratoria. No miró atrás. Empujó el cristal y salió del frío mármol de Polanco al cálido y ruidoso sol de la Ciudad de México. El hombre que valía miles de millones acababa de salvar su imperio vestido con huaraches. No tomó un taxi. No había ningún auto de lujo esperándolo. Cruzó la calle, esquivando el tráfico de la avenida Horacio. Caminó con calma, con su morral de lona ahora mucho más ligero, hacia la estación del Metro Auditorio. Bajó las escaleras, compró un boleto y se mezcló con la multitud. La gente lo empujaba, nadie lo miraba, nadie sabía quién era. Era solo un anciano más en el vagón, regresando a casa. Para él, esta era la verdadera riqueza, el anonimato, la libertad, el poder de ser invisible. 30 minutos después salió del metro en 1900. La estación Etiopía, en la colonia Narvarte. El aire aquí era diferente. Olía a tacos de canasta, a pan recién hecho y a humo de coches. Caminó 3 cuadras por calles arboladas hasta un pequeño local, apretado entre una tlapalería y una lavandería. El letrero de madera tallado a mano decía simplemente Castillo, juguetes de madera. Este era su verdadero mundo, su refugio, su taller. Abrió la puerta y el olor a cedro y pino lo recibió como un viejo amigo. Se quitó el morral
y lo colgó en un clavo. Se puso su delantal de trabajo, cubierto de aserrín y manchas de barniz. Encendió un radio viejo y un bolero clásico llenó el pequeño espacio. Miró el prototipo Alfa, que había sacado del morral y puesto en su banco de trabajo. Sonrió. «Viejo amigo», le dijo, «nos diste un último susto, ¿eh?» Lo cubrió con la manta de franela y lo guardó bajo el banco, su lugar secreto. Tomó un bloque de madera de copal y un cuchillo de tallar. Sus manos ásperas, expertas, comenzaron a trabajar, y en 1900 minutos, la forma de un pequeño colibrí comenzó a emerger de la madera. El teléfono del taller sonó. Era un teléfono negro, de disco, de los años 70. Lo descolgó. «Bueno, Taller Castillo». La voz al otro lado era la de Beatriz Herrera. «Don Ismael, soy Beatriz. Ya revisé los números preliminares con el equipo. Es peor de lo que Javier dijo, pero es salvable. El Alfa es la clave». Ismael siguió tallando mientras escuchaba. «Lo sé, licenciada. Por eso la puse a cargo. No me llame para problemas, llámeme para soluciones. Confío en usted». Hubo una pausa. «Don Ismael, ¿por qué yo?» Él sonrió. «Porque usted fue la única en esa sala que miró mi trabajo antes de mirar mi ropa. Bienvenida a Axis, directora». Colgó el teléfono. Siguió trabajando. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las partículas de polvo que bailaban en el aire. No pensaba en los millones, no pensaba en Valdés, ni en Javier, ni en los guardias. Pensaba en la curva del ala del colibrí. Pensaba en el equilibrio de la madera. Aquí, en su taller, él no era el fundador fantasma ni el socio mayoritario. Era solo Ismael, un carpintero, un hombre que 30 años atrás había sido humillado por ser pobre y que hoy había demostrado que la verdadera riqueza no se usa en la muñeca ni se guarda en un banco. Se lleva en las manos y en el corazón. Y con esa paz continuó lijando la madera libre y en silencio.